Roberto Méndez, se encontraba en el amplio balcón de su oficina, una estructura de cristal y acero que se proyectaba desde el segundo piso de su mansión, ofreciendo una vista panorámica de los jardines meticulosamente cuidados. Eran las 7:15 de la mañana, y como un reloj suizo, la figura de Marina Silva apareció en el horizonte del sendero de servicio, ni un minuto más, ni uno menos. En los 2 años que llevaba trabajando para él, su puntualidad era tan predecible como la salida del sol. Para cualquier otro empleador, esto sería un rasgo admirable, un motivo de satisfacción silenciosa. Para Roberto, sin embargo, se había convertido en una fuente de extraña e inexplicable inquietud. Observó cómo Marina caminaba por el jardín. Sus pasos eran firmes, decididos, pero sus ojos permanecían fijos en el suelo de adoquines, como si temiera tropezar con algo más que una piedra irregular. Su bolso negro, gastado por el uso, estaba siempre apretado contra su cuerpo, un escudo improvisado contra un mundo que parecía observarla constantemente. Su vestimenta era un uniforme no oficial de modestia y funcionalidad, jeans oscuros, una blusa de algodón de un color neutro y unos tenis blancos que, a pesar de estar impecablemente limpios, delataban el paso del tiempo y los kilómetros recorridos. Pero era su postura lo que realmente capturaba la atención de Roberto. No era la espalda encorvada de alguien derrotado por las circunstancias, ni la rigidez de quien vive con miedo. Era una rectitud digna, casi desafiante, como si un propósito interno, un secreto inconfesable, fuera la columna vertebral que la mantenía erguida contra la gravedad de su propia vida. Roberto, a sus 45 años, había construido un imperio inmobiliario desde los cimientos. Había negociado con titanes de la industria y con obreros de la construcción. Había cenado con políticos y había compartido un café con vigilantes nocturnos. Creía haber desarrollado una habilidad casi infalible para leer a las personas, para distinguir la desesperación genuina de la dificultad pasajera. Marina Silva era un enigma que desafiaba su clasificación. No encajaba en la categoría de los quebrados, pero la sombra que la acompañaba no parecía ser temporal. Descendió la escalera de caracol de mármol y se dirigió a la cocina, un espacio de acero inoxidable y granito que parecía más un laboratorio culinario que el corazón de un hogar. Marina ya estaba allí, moviéndose con una eficiencia que bordeaba lo robótico. El aroma del café recién hecho comenzaba a impregnar el aire. «Buenos días, señor Méndez», dijo sin levantar la vista de la sartén donde un par de huevos comenzaban a freírse. Su voz era educada, neutra, una formalidad que construía un muro invisible entre ellos. «Buenos días, Marina», respondió Roberto sentándose a la imponente mesa de comedor. Fingió leer las noticias en su tableta, pero en realidad, sus ojos seguían cada uno de los movimientos de ella. Marina trabajaba con una precisión silenciosa que resultaba casi perturbadora. Cada gesto estaba calculado. No había movimientos desperdiciados, ni pausas innecesarias. En 2 años, Roberto no podía recordar un solo error significativo, ni un plato roto, ni una mancha pasada por alto, ni una instrucción que necesitara ser repetida. Era como si hubiera canalizado toda su energía mental, toda su fuerza vital, en la ejecución perfecta de sus tareas, como si el orden y la limpieza de aquella mansión fueran la única forma de mantener a raya el caos de su propia existencia. Cuando ella colocó el plato de desayuno frente a él, Roberto decidió intentar, una vez más, traspasar esa barrera. «Marina, la mesa es demasiado grande para una sola persona. ¿No quieres sentarte y tomar un café conmigo antes de empezar?» Ella se detuvo. Fue una pausa casi imperceptible, una fracción de segundo en la que su cuerpo se tensó. Era la misma reacción que tenía cada vez que él intentaba una conversación que se desviara de lo estrictamente profesional. «Le agradezco mucho, señor Méndez, pero tengo que terminar la limpieza de la sala antes de las 9, con su permiso». La respuesta fue, como siempre, impecablemente educada, pero la negativa fue absoluta, dejando a Roberto sin espacio para insistir sin parecer impertinente o abusivo. El resto de la mañana transcurrió según el guión habitual. Marina se movía de una habitación a otra como un fantasma eficiente, dejando tras de sí un rastro de orden y pulcritud. Roberto intentaba concentrarse en sus llamadas y correos, pero su mente divagaba.
Se encontraba a sí mismo observándola por la ventana mientras ella limpiaba los cristales del exterior, o escuchando el ritmo constante de la aspiradora en el piso de abajo. Había una historia no contada en el silencio de Marina, un peso invisible que parecía demasiado grande para sus delicados hombros, y la curiosidad de Roberto se estaba convirtiendo en una obsesión. Cerca de las 11, mientras cerraba un trato telefónico con una constructora, un ruido sordo y un estrépito de libros cayendo lo alertaron. Se disculpó con su interlocutor y se dirigió a la biblioteca. Encontró a Marina de rodillas, recogiendo varios volúmenes que se habían deslizado de un estante. No era la caída lo que le preocupó, sino la forma en que ella se movía para recogerlos. Cada movimiento era lento, deliberado, como si le costara un esfuerzo sobrehumano. ¿Está todo bien, Marina?, preguntó, su voz más preocupada de lo que pretendía. Ella levantó la cabeza bruscamente, sobresaltada, y fue entonces cuando Roberto lo vio con una claridad alarmante. Las ojeras bajo sus ojos no eran simples sombras de cansancio. Eran abismos oscuros, hematomas de insomnio crónico que hablaban de noches enteras sin descanso. No era la fatiga de una jornada laboral. Era un agotamiento existencial, una debilidad que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. «Sí, señor. Todo bien. Solo tropecé», respondió, pero su voz carecía de convicción. Sonaba frágil, como un susurro. Roberto la observó ponerse de pie. Vio cómo su mano se aferró discretamente al borde de una mesa de caoba por un instante, buscando apoyo antes de enderezarse por completo. Fue un gesto fugaz, casi invisible para un ojo no entrenado, pero Roberto lo captó, y a partir de ese momento, su observación se agudizó, buscando más piezas de aquel desconcertante rompecabezas. La hora del almuerzo se convirtió en otro escenario para la aguda observación de Roberto. Marina, como era su costumbre, preparaba una comida elaborada para él, pero para sí misma, apartaba una porción frugal, casi ascética. Ese día, mientras Roberto disfrutaba de un salmón a la parrilla con espárragos, observó el plato de ella. Un montículo de arroz blanco y unos trozos de pollo que parecían más una obligación que un sustento. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina y pasó más tiempo removiendo la comida con el tenedor que llevándosela a la boca. Comió unos pocos bocados, lo justo para mantener las apariencias, y luego envolvió el resto en una servilleta para tirarlo a la basura cuando pensara que él no estaba mirando. «Marina, eso es apenas comida», comentó Roberto, tratando de sonar casual. «Si no te gusta, puedes prepararte otra cosa. Y por favor, llévate las sobras a casa. Se va a desperdiciar». Ella se sobresaltó, como si la hubieran descubierto en una falta grave. «No, está delicioso, señor. Es que no tengo mucho apetito hoy», respondió rápidamente. «Y no se preocupe por las sobras. Tengo suficiente comida en casa. Muchas gracias». Otra mentira educada. Roberto estaba empezando a catalogarlas, a verlas no como actos de engaño, sino como los ladrillos de un muro que ella construía desesperadamente a su alrededor cada día. Un muro para protegerse. ¿Pero de qué? ¿O de quién? El punto de inflexión, el momento en que la simple intriga de Roberto se transformó en una alarma genuina, llegó a media tarde. Él estaba en su despacho, revisando unos planos, cuando la sed lo llevó de vuelta a la cocina. Al acercarse, se detuvo en el umbral, oculto por el marco de la puerta. Marina estaba de espaldas a él, de pie junto a la encimera. Creyéndose sola, abrió su omnipresente bolso negro. Sus movimientos eran rápidos, furtivos. De su interior extrajo un pequeño frasco de plástico blanco. Roberto aguzó la vista. No pudo leer el nombre del medicamento, pero reconoció el logotipo de la farmacia impreso en la etiqueta. No era una cadena de farmacias común. Era una botica de alta especialidad, conocida por importar medicamentos para tratamientos oncológicos y enfermedades raras, un lugar al que solo se acudía con recetas muy específicas y con la capacidad de pagar precios exorbitantes. Vio cómo Marina desenroscaba la tapa, sacaba 2 comprimidos y se los tragaba en seco, sin agua, con la urgencia de quien necesita apagar un fuego interno. Guardó el frasco con la misma celeridad y cerró el bolso. Cuando Roberto decidió entrar en la cocina unos segundos después, ella ya se había recompuesto.
Estaba secando un vaso con un paño, su rostro una máscara de serenidad, como si nada hubiera ocurrido. «Marina, ¿se siente bien?», preguntó él, su voz teñida de una preocupación que ya no podía ocultar. «La he notado algo pálida hoy. Si quiere, puedo llamar a mi médico personal para que venga a revisarla». La reacción de ella fue instantánea y desproporcionada. Un pánico velado brilló en sus ojos antes de que lograra controlarlo. «No, de ninguna manera, señor Méndez. No es necesario. Es solo un ligero dolor de cabeza. Ya se me está pasando». Un dolor de cabeza que requería medicación de una farmacia oncológica. La mentira era tan flagrante, tan desesperada, que a Roberto le dolió físicamente escucharla. Decidió no presionarla más, al menos no en ese momento. Pero la imagen del frasco de pastillas quedó grabada en su mente. El resto de la tarde, la observación de Roberto se volvió casi forense. Notó los detalles que antes se le escapaban, las pausas frecuentes y discretas que ella hacía, siempre creyendo que nadie la veía. Se apoyaba en el mango de la escoba por unos segundos, cerrando los ojos, como si reuniera fuerzas. Respiraba hondo antes de subir un tramo de escaleras. Se sentaba en el borde de la cama por un instante mientras la tendía, un gesto que no era de descanso, sino de pura necesidad física. A las 5 en punto, Marina guardó los utensilios de limpieza en el armario del pasillo y fue a buscar su bolso. Como cada día, se dirigió al despacho de Roberto para despedirse. «He terminado por hoy, señor Méndez. Con su permiso me retiro. Hasta mañana». «Marina, espera un momento», dijo Roberto, levantándose de su imponente silla de cuero. «Quiero hablar contigo sobre algo». Vio cómo el cuerpo de ella se tensaba de inmediato, adoptando una postura defensiva. «¿Hice algo mal, señor?» «No, Marina, en absoluto. De hecho, es todo lo contrario». Roberto rodeó su escritorio y se apoyó en el borde, buscando crear un ambiente menos formal. «Llevas trabajando aquí 2 años. Eres, sin duda, la empleada más eficiente y confiable que he tenido. Y nunca hemos tenido una conversación seria sobre tu salario. Quiero darte un aumento». Marina parpadeó varias veces, su rostro una mezcla de sorpresa y confusión. «¿Un aumento?» «Un aumento sustancial», especificó él, observando su reacción con atención. «Un 50% más de lo que ganas actualmente. Y no solo eso, quiero regularizar tu situación por completo. Contrato indefinido, seguro médico privado, todas las prestaciones de ley. Es lo justo». Roberto esperaba ver una chispa de alegría, una señal de alivio, una sonrisa. En cambio, lo que vio lo dejó perplejo. El rostro de Marina palideció. El pánico que había vislumbrado en la cocina regresó con toda su fuerza, y esta vez no pudo ocultarlo. Comenzó a negar con la cabeza, un movimiento casi espasmódico. «No, no puedo aceptarlo, señor Méndez». «¿Por qué no?», preguntó él genuinamente desconcertado. «No lo merezco. Es demasiado. El trabajo que hago vale lo que ya me paga». La respuesta era tan ilógica, tan contraria a la naturaleza humana, que Roberto supo que había tocado un nervio expuesto. «Marina, eso no es cierto. Cuidas de esta casa como si fuera tuya. Mereces mucho más de lo que te ofrezco». «No puedo aceptarlo», repitió ella, su voz más firme, casi suplicante. «Le agradezco de verdad la consideración, pero no puedo». Sin darle tiempo a Roberto para formular otra pregunta, se dio la vuelta y salió del despacho, caminando a un paso acelerado que casi era una huida. Roberto se quedó de pie, observando su silueta desaparecer por el pasillo. La situación había dejado de ser un simple misterio para convertirse en una profunda y alarmante contradicción. Nadie en su sano juicio, y menos alguien con la apariencia de necesitarlo, rechazaba un aumento del 50% y un seguro médico, a menos que hubiera una razón poderosa para ello, a menos que un contrato formal y un seguro médico pudieran revelar algo que ella se esforzaba desesperadamente por mantener oculto. Esa noche, la mansión se sentía más grande y vacía que nunca. Roberto no pudo concentrarse en nada. Dejó la cena a medio comer y pasó horas caminando por las habitaciones silenciosas, la imagen de Marina grabada en su mente. Repasó cada interacción, cada conversación truncada, cada favor rechazado, la forma en que siempre parecía tener prisa por irse, como si corriera hacia algo,
o huyera de ello. La negativa a aceptar comida, la negativa a aceptar un aumento. Todo apuntaba a un secreto, uno tan grande y pesado que la estaba aplastando lentamente. Y Roberto, un hombre acostumbrado a resolver problemas y a tener el control, sintió una oleada de determinación. Iba a descubrir qué estaba pasando con Marina Silva. Ya no era una cuestión de curiosidad, se había convertido en una cuestión de responsabilidad. A la mañana siguiente, Roberto estaba en el balcón a las 7 en punto, no como un patrón observando a su empleada, sino como un vigía esperando una señal. Cuando Marina apareció, él se enfocó en su caminar. La lentitud sutil que había notado el día anterior era ahora más pronunciada, como si cada paso fuera una negociación con el dolor o la fatiga. Su rostro, incluso a la distancia, parecía más demacrado, las sombras bajo sus ojos más profundas. Durante el desayuno, Roberto decidió cambiar de táctica. En lugar de ofrecer, preguntaría. Intentaría abrir una pequeña grieta en su muralla de silencio. Marina, comenzó mientras ella le servía el café. ¿Vives muy lejos de aquí? Ella se detuvo, sorprendida por la pregunta directa. No mucho, señor. ¿Tienes familia?, continuó él, manteniendo un tono casual. La pausa que siguió fue más larga de lo habitual. Roberto pudo ver la lucha interna en sus ojos. Su voz vaciló. Tengo una hija. Fue como si una pieza clave del rompecabezas hubiera caído sobre la mesa. 2 años. 2 años de interacciones diarias, y era la primera vez que Marina compartía un dato personal tan fundamental. Roberto sintió una pequeña punzada de victoria, pero fue eclipsada de inmediato por la forma en que lo dijo. No había orgullo ni alegría en su voz, solo un peso inmenso. ¿Qué edad tiene?, preguntó él suavemente. 8 años. Debe ser una edad maravillosa. Los niños de esa edad están llenos de energía, ¿verdad? Marina no respondió. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor que intentó ocultar rápidamente. Sin decir una palabra, recogió los platos vacíos y se dirigió a la cocina. Pero Roberto lo había visto. Había visto las lágrimas formándose en el borde de sus párpados antes de que se diera la vuelta. Un dique a punto de romperse. El día transcurrió con Roberto observándola con una atención casi febril. Cada movimiento, cada pausa, cada respiración profunda parecía confirmar sus peores temores. Cerca de las 2 de la tarde, mientras Marina limpiaba la vasta sala de estar, ocurrió el colapso que él había estado presintiendo. Estaba pasando la aspiradora cuando, de repente, el motor se detuvo. Ella se quedó inmóvil, apoyada contra la pared, con los ojos cerrados. Roberto, que la observaba desde el umbral de su despacho, pensó que solo estaba cansada. Pero entonces vio cómo sus piernas comenzaban a temblar violentamente. Marina intentó dar un paso, un intento fútil de luchar contra la gravedad, y simplemente se desplomó. Su cuerpo cayó sin resistencia, y el tubo de la aspiradora rodó por el suelo de mármol con un estrépito que resonó en el silencio de la mansión. Roberto corrió hacia ella. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, sus labios tenían un tinte azulado. Le tomó el pulso, era débil y acelerado. Su respiración era superficial. Sin dudarlo un segundo, la levantó en brazos. Pesaba alarmantemente poco, y la llevó con cuidado hasta el sofá de terciopelo. Mientras marcaba el número de emergencias médicas en su móvil, los ojos de Marina se abrieron. «No», murmuró, su voz un hilo apenas audible, desorientada. «No, médico, no». «Marina, te has desmayado. Necesitas atención médica ahora mismo», dijo Roberto, su voz firme pero llena de preocupación. «No, por favor». Su susurro se convirtió en un grito ahogado, cargado de un pánico visceral. «Estoy bien, por favor, no llame a nadie». Nunca había visto una expresión de terror tan pura en el rostro de una persona. «Claramente no estás bien», insistió él, bajando el teléfono. «¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa, Marina?» «¿Cómo?», respondió ella. Pero la mentira era tan transparente que resultaba dolorosa. «¿Y cuándo fue la última vez que dormiste una noche entera?». Ella desvió la mirada, incapaz de responder. «¿Qué está pasando, Marina? ¿Por qué te estás matando de esta manera? ¿Por qué rechazas la ayuda? ¿Por qué le tienes tanto miedo a un médico?».
Fue la última pregunta la que rompió el dique. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días, meses, quizás años, brotaron con una violencia incontenible. No era un llanto delicado, eran sollozos profundos, desgarradores, que sacudían todo su cuerpo, el sonido de un alma que finalmente se rendía al peso de su dolor. Roberto se sentó a su lado en el sofá. Por primera vez en 2 años, cuando él se acercó, ella no se apartó. Se hizo un ovillo, como un animal herido buscando refugio. «Necesito este empleo», susurró entre lágrimas, las palabras ahogadas por el llanto. No puedo perder este empleo. No vas a perder ningún empleo, Marina. Pero tienes que decirme qué está pasando. Déjame ayudarte. Ella levantó el rostro, devastado por el llanto, sus ojos rojos e hinchados. No puedo, señor Méndez. No puedo hablar de esto. Usted no lo entendería. Roberto comprendió que presionar más en ese estado de vulnerabilidad sería cruel. La ayudó a levantarse. Insistió en que bebiera un vaso de agua con azúcar y la liberó del trabajo por el resto del día. Ve a casa, Marina. Descansa. Mañana hablaremos con más calma. Ella asintió, exhausta y derrotada. Tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Pero esta vez Roberto no iba a dejarla ir sin más. Mientras la veía alejarse, una decisión irrevocable se formó en su mente. No esperaría a mañana. Iba a descubrir la verdad, y la iba a descubrir hoy. Esperó 15 minutos, un tiempo que le pareció una eternidad. Luego, subió a su auto y condujo en la dirección que ella había tomado. Se sentía como un detective privado, una sensación extraña y desagradable, pero la preocupación había eclipsado cualquier reparo moral. Esto ya no era sobre curiosidad, era sobre la posibilidad de que una vida estuviera en juego. Mantuvo una distancia segura, siguiendo el autobús que Marina había abordado. El vehículo se adentró en la ciudad, dejando atrás los barrios opulentos y entrando en una zona más humilde, un laberinto de calles estrechas y edificios de apartamentos desgastados. Cuando Marina bajó, Roberto estacionó su lujoso sedán en una calle lateral, sintiéndose completamente fuera de lugar, y comenzó a seguirla a pie. Marina caminaba con prisa, con la urgencia de quien tiene una cita ineludible. Pero Roberto, que esperaba que se dirigiera a uno de los edificios residenciales, notó que su trayectoria era diferente. Se dirigía hacia una estructura grande y blanca, de aspecto institucional, que se alzaba al final de la calle. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda al reconocerlo. El Hospital Público Municipal. Su estómago se contrajo violentamente. 1000 posibilidades aterradoras asaltaron su mente. ¿Estaba ella enferma? ¿Tenía una cita para recibir los resultados de algún examen terrible? ¿O era alguien de su familia quien estaba internado? ¿Su hija? Esperó unos minutos, dándole tiempo para entrar, y luego la siguió al interior del hospital. El vestíbulo era un caos de actividad y ansiedad, lo que le facilitó pasar desapercibido. Vio a Marina dirigirse con familiaridad hacia los ascensores y presionar el botón del 4º piso. Roberto conocía bien ese hospital. A lo largo de los años, su empresa había hecho donaciones significativas para la renovación de varias salas. Sabía perfectamente qué albergaba cada piso, y el 4º piso estaba dedicado a una sola especialidad: oncología pediátrica. La revelación lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Se le cortó la respiración. Se apoyó contra una pared fría, sintiendo que las piernas le fallaban. Oncología pediátrica. Marina tenía una hija de 8 años y estaba visitando el ala de cáncer infantil. Las piezas del rompecabezas, que hasta entonces habían sido fragmentos confusos, encajaron de golpe en su mente, formando una imagen tan clara como devastadora. Los medicamentos de la farmacia especializada, el agotamiento crónico que iba más allá del cansancio físico, la negativa a aceptar un aumento porque un ingreso mayor podría no ser suficiente y solo aumentaría la presión. El pánico ante la idea de un médico, porque cualquier diagnóstico oficial podría interferir con su capacidad para seguir trabajando. El miedo a perder el empleo, porque era el único hilo que la mantenía a flote en un océano de deudas médicas. Marina Silva no estaba simplemente trabajando para sobrevivir. Estaba librando una guerra silenciosa y desesperada para salvar la vida de su hija.
Roberto se quedó inmóvil, paralizado por la magnitud de su propia ignorancia. Durante 2 años, había compartido su casa con una mujer que vivía la peor pesadilla imaginable para un padre, y él, en su burbuja de riqueza y negocios, nunca había visto nada. Mientras él se preocupaba por las fluctuaciones del mercado y los márgenes de beneficio, Marina sostenía el mundo sobre sus hombros, sola, en silencio. Miró hacia el ascensor por donde ella había desaparecido, y una nueva determinación, más fuerte que ninguna que hubiera sentido en años, se apoderó de él. Ya no se trataba solo de ayudar, se trataba de intervenir. Iba a subir a ese 4º piso. Iba a descubrir cada detalle de la situación de esa niña. Y luego iba a usar cada recurso a su disposición para cambiar el curso de esa historia, quién es ella o no, porque había cruzado una línea. Ya no era su empleador, era el único testigo de su lucha. Y el silencio, a partir de ese momento, lo convertiría en cómplice de una posible tragedia. Roberto subió al 4º piso con el corazón latiéndole en la garganta. El aire en el pasillo de oncología pediátrica era denso, una mezcla del olor antiséptico del desinfectante y una tristeza palpable, casi tangible. Las paredes, pintadas con dibujos infantiles que intentaban ser alegres, solo lograban acentuar la tragedia del lugar. Vio a familias acurrucadas en los bancos, sus rostros marcados por la fatiga y la ansiedad, sus conversaciones susurros cargados de términos médicos que ningún padre debería tener que aprender. Roberto, que había caminado por las salas de juntas más intimidantes del mundo, nunca se había sentido tan pequeño e impotente como en ese corredor. Caminó lentamente, buscando a Marina, hasta que la encontró al doblar una esquina. Estaba sentada en una silla de plástico azul, junto a la puerta entreabierta de una habitación. Y por primera vez en 2 años, Roberto la vio sonreír. No era la sonrisa educada y distante que usaba en su casa. Era una sonrisa genuina, radiante, una luz de amor puro que transformaba su rostro cansado mientras hablaba en voz baja con alguien dentro del cuarto. «Mamá trajo el libro que pediste, mi amor», escuchó decir a Marina, su voz despojada de toda formalidad, convertida en una caricia sonora. «¿Quieres que te lea un poco?» Roberto se posicionó discretamente en un ángulo desde donde podía ver el interior de la habitación. Lo que vio le partió el alma. En una cama de hospital, rodeada de monitores y bombas de infusión, yacía una niña pequeña y frágil. Su cabeza estaba completamente calva, un testimonio silencioso de la quimioterapia, y su piel tenía una palidez cerosa. Pero sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una inteligencia y un amor inmenso mientras miraban a su madre. Y en esos ojos, Roberto reconoció algo que lo dejó sin aliento. Una valentía que empequeñecía la de cualquier hombre de negocios que hubiera conocido. «Mamá, ¿estás cansada?», preguntó la niña, su voz débil pero llena de una preocupación conmovedora. «Tus ojos están rojos otra vez». Marina se pasó la mano por la cara rápidamente, un gesto inútil para ocultar su agotamiento. «No estoy cansada, mi amor. Estoy muy bien. Siempre dices que estás bien, pero yo sé cuando estás triste. ¿Es por el dinero de nuevo?». Roberto vio a Marina cerrar los ojos por un instante. Una batalla interna para no derrumbarse frente a su hija. «No te preocupes por esas cosas, Sofía. Mamá siempre encuentra la manera. Pero la enfermera dijo que tenemos que pagar otra cuenta hoy. Dijo que si no pagamos tendrán que parar con el remedio nuevo». La pregunta inocente de la niña fue una daga en el corazón de Roberto. Finalmente entendió la magnitud de la presión bajo la que vivía Marina. No era solo el trabajo, era una carrera contra el reloj, una lucha diaria contra un sistema que ponía precio a la vida de su hija. Marina abrió el libro y comenzó a leer, su voz temblorosa al principio, pero luego ganando fuerza mientras se sumergía en el mundo de fantasía para su hija. Roberto se alejó de la puerta y se dirigió al mostrador de enfermería. Necesitaba hechos, no más suposiciones. «Disculpe», se dirigió a una enfermera de mediana edad cuyo rostro reflejaba una mezcla de compasión y fatiga profesional. «Soy el empleador de Marina Silva, la madre de Sofía. Acabo de enterarme de la situación y quiero ayudar. ¿Podría darme información sobre el estado de la niña?». La enfermera lo miró, sus ojos evaluándolo. «Ah, usted es el señor Méndez. Marina ha hablado de usted.
Dice que es un buen hombre. Roberto sintió una punzada de vergüenza. La situación de Sofía es complicada. Leucemia linfoblástica aguda. El pronóstico es bueno si completa el tratamiento. Un 80% de posibilidades de cura. Pero el tratamiento es largo y muy costoso. Marina ha hecho hasta lo imposible, pero las deudas se acumulan. El nuevo medicamento que necesita Sofía no está cubierto por el seguro público y es vital para evitar una recaída. ¿Qué pasa si no lo recibe?, preguntó Roberto temiendo la respuesta. La enfermera no necesitó palabras. Su silencio y la tristeza en su mirada fueron una respuesta más elocuente que cualquier diagnóstico. Roberto agradeció a la enfermera y se alejó, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Volvió a acercarse al cuarto de Sofía. «Mamá, cuando salga de aquí, ¿vamos a poder tener una casa solo para nosotras?», preguntó Sofía después de que Marina terminara un capítulo. «Claro que sí, mi amor. Una casita pequeña con un jardín para que plantes flores. Y ya no tendrás que trabajar tanto». Marina dudó. «Mamá trabajará lo que sea necesario para cuidarte. Pero yo quiero que tú también seas feliz, mamá. Tú nunca te ríes de verdad». Las lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Marina. «Mamá es feliz cuando está contigo, princesa. No necesito nada más». A las 6 de la tarde, Marina se despidió de Sofía con un beso en la frente. Roberto la siguió discretamente. En lugar de salir del hospital, ella tomó el ascensor hacia el sótano. Intrigado, él la siguió. El sótano era un lugar lúgubre, el vientre funcional del hospital, con lavanderías, almacenes y pasillos mal iluminados. En un rincón, encontró un área de descanso improvisada. Varias personas, probablemente familiares de otros pacientes, se habían acomodado en colchonetas en el suelo para pasar la noche, y allí estaba Marina, en un rincón, extendiendo una delgada manta sobre un colchón gastado. A su lado, una bolsa de plástico con una muda de ropa y un paquete de galletas. Esa era su casa. Ese era su refugio. Observó cómo ella sacaba un pequeño cuaderno y una pluma, y bajo la luz tenue de un foco de emergencia, comenzaba a hacer cuentas, su rostro una máscara de concentración y desesperación. Fue entonces cuando Roberto vio el gesto que lo rompió por completo. Marina abrió su bolso para guardar el cuaderno. Dentro, junto al frasco de pastillas, había una delicada pulsera de oro y un anillo. Parecían ser las últimas posesiones de valor que le quedaban. Las sacó, las sostuvo en la palma de su mano y las acarició con una ternura infinita, como si se despidiera de un recuerdo precioso. Roberto entendió. Estaba planeando venderlas al día siguiente para pagar la siguiente dosis del medicamento de Sofía. No había nada más. Estaba en el límite absoluto. Se retiró en silencio, el corazón hecho pedazos. Salió del hospital y se sentó en su auto, paralizado por la cruda realidad de lo que acababa de presenciar. La dignidad, la fuerza, el sacrificio silencioso de esa mujer eran monumentales. Durante 2 años, él había vivido en la superficie de la vida de Marina, viendo solo a la empleada eficiente, sin sospechar la guerra que libraba en las profundidades. Condujo a casa, pero su lujosa mansión nunca le había parecido tan obscenamente vacía. El dinero que llenaba sus cuentas bancarias, los edificios que llevaban su nombre, todo parecía insignificante, una riqueza hueca frente al tesoro de amor y sacrificio que había presenciado en el sótano de un hospital. Esa noche, Roberto Méndez tomó una decisión. No se trataba de caridad, no se trataba de pena, se trataba de propósito. Tenía los recursos para terminar esa guerra, para darle a Sofía la oportunidad que su propio hijo, Enrique, no había tenido. Pero sabía que no podía simplemente ofrecer dinero. La dignidad de Marina era su armadura, lo único que la mantenía en pie. Destruirla sería tan cruel como la propia enfermedad. Tenía que encontrar una manera de ayudar que ella pudiera aceptar. Una solución que no la hiciera sentir como una deudora, sino como una socia en la victoria. A la mañana siguiente, cuando Marina llegó, Roberto la estaba esperando. La confrontó con delicadeza pero con firmeza, contándole que la había seguido, que sabía lo de Sofía. Vio el pánico, la vergüenza y finalmente, el colapso de sus defensas. Y en medio de sus lágrimas, él no le ofreció dinero, le ofreció su propia historia.
Le habló de Enrique, de su propia batalla perdida contra la leucemia, del vacío que el dinero no podía llenar. Marina, le dijo, su voz cargada de una emoción que no había sentido en años. Esto no es sobre ti debiéndome algo. Esto es sobre mí teniendo una segunda oportunidad. La oportunidad de usar mis recursos para hacer algo que realmente importa. La oportunidad de honrar la memoria de mi hijo ayudando a salvar a tu hija. No me quites eso. Por favor, déjame ser parte de esta lucha, no como tu jefe, sino como tu aliado. Le propuso un plan. No sería un regalo, sería una inversión en el futuro de Sofía. Él cubriría todos los gastos del tratamiento. Y a cambio, Marina no le debería dinero, sino algo más valioso. Le permitiría ser parte de sus vidas, compartir la carga y, con suerte, la alegría de la recuperación. Le ofreció no solo los medios, sino a sí mismo. Marina, abrumada y exhausta, finalmente aceptó, sus lágrimas ya no de desesperación, sino de un alivio tembloroso. Por primera vez, el muro entre ellos se derrumbó, y en su lugar comenzaron a construir los cimientos de una familia inesperada, forjada en el lugar más improbable, el cuarto piso de un hospital, donde la vida y la muerte bailaban cada día, y donde el amor se había convertido en la medicina más poderosa de todas.